la mundanalización del cristianismo. Sí, la palabra que quiero compartir en esta tarde se titula la mundanalización del cristianismo. Hermanos, el cristianismo es todo lo opuesto al mundo. Ustedes saben que la Biblia habla del mundo y el mundo y el mundo. La epístola primera de Juan habla mucho acerca del mundo. Y el mundo que nos atrae, el diablo y la carne, son enemigos que, aliados, pelean contra nosotros los cristianos para derrotarnos. Y el cristianismo moderno se ha ido mundanalizando con el paso del tiempo. Si resucitaran cristianos de principios del siglo pasado y vieran cómo viven los cristianos en este siglo XXI, volverían a morirse otra vez del susto que se llevarían, ¿verdad? Porque las cosas han cambiado tanto, el modernismo se ha metido en muchos lugares y la mundanalidad ha entrado en el corazón de muchas personas, y entonces ya el cristianismo no está como estaba a principios del siglo pasado. El verdadero cristianismo, hermanos, consiste en seguir fielmente los principios y las enseñanzas del fundador del cristianismo, naturalmente Jesucristo, ¿verdad? El primer paso para ser un buen cristiano, una buena cristiana, es nacer de nuevo. Siempre lo hemos dicho y no nos cansamos de repetir esta gran verdad del nuevo nacimiento. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, y ver algo de este lindo capítulo que es un capítulo central en la Biblia. El verso central de la Biblia es Juan 3:16, que todo el mundo ya lo conoce y no hace falta repetirlo, pero este capítulo pues nos relata el encuentro de Jesucristo con Nicodemo, hombre que era súper ultra religioso. Como dice el verso 1 del capítulo 3 de San Juan, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, un teólogo experto. Y viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor va siempre directo al grano, ¿verdad? El Señor evita el ir por las ramas y entrar en debates teológicos y decir: Nicodemo, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y ya todos sabemos la reacción de Nicodemo, que se quedó desorientado, se quedó descolocado, no sabía qué hacer, no entendía el lenguaje de Jesucristo. Nicodemo estaba en un estado carnal, era muy religioso, no había nacido de nuevo. Y ese es el primer paso para que la persona de verdad pueda tener una comunión fluida con el Señor. ¿En qué consiste el nacer de nuevo? No es haber nacido en una familia cristiana, eso no es nacer de nuevo. Está bien nacer en una familia cristiana, pero eso no es nacer de nuevo. Hay muchas personas que han nacido en una familia cristiana y son cristianos por herencia, pero eso no es nacer de nuevo. Tampoco es ser religioso y haber sido bautizado en agua, ¿verdad? Como algunas personas piensan: no, ya me bautizaron y por eso yo soy cristiano. Eso no es nacer de nuevo, no es hacer tampoco unas cuantas reformas en tu manera de hablar o en tu manera de vestir. Eso incluye el cristianismo, pero el cristianismo es mucho más que eso. Y este capítulo tan lindo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan es muy lindo porque en los últimos versículos, por ejemplo, el verso 18 dice: el que en él cree, el que cree en Jesucristo de verdad, dice, no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hecho de que crea que existe no es suficiente. Creer es recibirlo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Y dice la palabra, fíjense estos 3 versículos finales de
de las palabras de Jesucristo en este capítulo 3, que en mi Biblia están escritas en rojo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo alumbrando con la luz de Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Y cuando una persona tiene malas actitudes y tiene malos deseos en su corazón y tiene malas obras en su vida, pues aborrece la luz, porque sabe que si viene a la luz, sus obras van a salir a la luz de todos y ellos no quieren que salgan. Dice, porque todo aquel, verso 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que mucha gente no se convierte, porque aman las tinieblas, aman la fornicación, aman el adulterio, aman robar, mentir y vivir una vida carnal, material, llena de orgullo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Le predicas el evangelio y lo quieres llevar al camino del Señor, a la luz de Cristo, que se arrepienta de sus pecados y dice, no quiero. Aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sabe que si viene a la luz, sus malas obras van a ser reprendidas. Entonces dice, ¿qué hago? Voy a la luz, si voy a la luz me van a reprender. Entonces me quedo en las tinieblas, porque si voy a la luz me van a reprender, entonces me quedo en las tinieblas, porque ama las tinieblas, ama lo malo. Mas el que practica la verdad, dice el verso 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, la persona que ama la verdad dice, sí, Señor, yo voy a la iglesia para que Dios me trate a través de las prédicas, a través de la consejería, que Dios me trate, y entonces se entrega al Señor y le permite a Dios que haga en su vida los cambios pertinentes. Entonces el verdadero cristianismo, hermanos, incluye la iglesia y todas las actividades de la misma, incluye todas esas cosas como el haberse bautizado, el hacer cambios que mejoren tu hablar, tu vestir, tu pensar, tu hacer, tu sentir. Tú puedes hacer cambios en tu vida, esto es otra cosa importante. Tú puedes hacer cambios en tu vida que mejoren tu hablar, tu sentir, tu hacer, tu vestir, tu pensar. Tú puedes hacer todos esos cambios sin haber nacido de nuevo. No necesariamente necesitas nacer de nuevo para hacer algunas reformas, algunos cambios en tu vida. Puedes hacerlo sin haber nacido de nuevo. Puedes hacer muchos cambios por conveniencia propia o para no desentonar con los cristianos de tu iglesia. Puedes hacer cambios para mejorar este o aquel aspecto, pero sin haber nacido de nuevo. Eso es lo que hacen algunas personas, pero siguen en la carne. Eso se llama religiosidad, eso es apariencia de cristianismo. Hoy en día hay mucho cristianismo de apariencia. Eso no es cristianismo de una persona nacida de nuevo, eso es cristianismo en la carne, Eso yo lo llamo cirugías estéticas espiritualmente. Las cirugías estéticas, como las que se hacen las mujeres a las que le están saliendo las arrugas en el rostro, las mujeres cuando tienen 60, 65 años y ven su rostro en el espejo arrugado, dice, uy, qué mal me veo, ya me están saliendo arrugas por todos los lados. Y entonces, ¿qué suelen hacer esas mujeres? Ellas van al cirujano para que les quite esas arrugas y así poder aparentar que en lugar de tener 60 años, pues solo tienen 40 años. Para que la gente les eche piropo y diga, uy, qué bien se te ve, parece que eres una chica joven. Pero los 60 años que tiene esa mujer, nadie se los va a quitar, aunque les tiren la piel para que aparente tener 40 años, ¿verdad? Así hay muchas personas que aparentan ser cristianos, pero la realidad es que no han nacido del Espíritu, están todavía en la carne, hacen a lo mejor una cirugía estética para tener una apariencia de cristianos. Si hacen alguna mejora espiritual en su vida, la hacen por conveniencia o porque el pastor los corrigió,
pero lo hacen muchas veces a regañadientes y no lo hacen de todo corazón. Pero el Señor sabe quiénes son cristianos nacidos de nuevo. Él sabe, el Señor conoce las intenciones del corazón. Él sabe, Dios sabe, si lees la Biblia porque el pastor te dice, lee la Biblia, o lees la Biblia porque amas a Dios de verdad y de todo corazón. Dios sabe todo. Dios sabe si usted viste decentemente porque lo dice el pastor o lo hace de todo corazón para agradar a Dios. Las cirugías estéticas, las apariencias de cristiano o de cristiana solamente sirven para engañar a los demás y para engañarse uno a sí mismo, ¿verdad? Uno se engaña a sí mismo. Nosotros solemos aparentar ciertas cosas buenas y nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a los demás. Ante los ojos de Dios las apariencias no sirven, sino para que Dios nos vea como hipócritas, ¿verdad? Cuando uno hace algo por aparentar, eso lo único que sirve es para que el Señor nos vea a nosotros como hipócritas, como los fariseos, como los saduceos, ¿verdad? Él sabía, el Señor conocía el corazón de la persona, por eso fue que le habló con tanta fuerza y con tanta dureza a los saduceos, fariseos y a la gente religiosa de aquella época. Entonces, nacer de nuevo es tener la vida del Espíritu reinando en todo tu ser, en todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, se produce un cambio total en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de sentir, en su manera de hacer, en su manera de vestir. Todo cambia porque el Espíritu Santo le va mostrando a la persona y la persona al estar en comunión con el Señor obedece al Señor y mejora su vida, ya no para agradar a este o para agradar al otro, sino que como ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios trabaja en esa persona y esa persona empieza a experimentar mejoras y a dar cambios radicales en su vida, porque ya no gobierna la carne, ahora el que gobierna es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, si la persona no ha nacido de nuevo, si es un cristiano o una cristiana carnal, si solo es cristiano o cristiana de apariencia, más le vale a la persona que hace eso que se quite el disfraz y que le pida perdón a Dios por haber estado aparentando. Yo pienso que todos nosotros tenemos que entrar siempre en una renovación constante y cada día ir delante del Señor y decir, Señor, mira mis pensamientos de este día, mira mis hechos, mira las obras que he hecho. Señor, si he hecho algo por aparentar, si he hecho algo que no te agrada, muéstrame qué, Señor, y yo voy a ir poco a poco mejorando con la fuerza y el poder del Espíritu. Esa es una mente espiritual. Entonces tenemos que ser francos con Dios, porque cuando uno es honesto y es franco con Dios y uno le dice, Dios mío, trátame aquellos aspectos de mi vida que están fuera del orden de tu palabra, Dios interviene, hermanos. La oración honesta, la oración justa, Dios interviene en la vida de la persona. En mi vida ha hecho muchísimos cambios el Señor y en la vida de muchas de ustedes seguramente también habrá hecho muchos cambios y todavía probablemente le quedan algunos cambios más que hacer al Señor en tu manera de pensar, de hablar, de sentir, de hacer. Pero si tú estás abierto al Espíritu de Dios y has nacido de nuevo, poco a poco el Señor te va a ir tratando y tú vas a ir mejorando. El nuevo nacimiento espiritual te lleva a un nivel de vida espiritual de poder. Vivir en el Espíritu, de lo que tanto habla la palabra de Dios, eso es lo que nos hace vencedores, más que vencedores. El cristiano poco a poco se va mundanalizando por la influencia del mundo caído donde nos ha tocado vivir, que nos arrastra hacia lo malo, ¿verdad? Porque estamos en este mundo terrenal. También el cristianismo se va mundanalizando porque, y me refiero a nivel mundial, el cristianismo se va mundanalizando. Como decía anteriormente, si miramos los cristianos de principios del siglo pasado y los comparamos con los cristianos de este siglo, pues hay una diferencia como de la noche al día.
Entonces el cristianismo se va mundanalizando porque vivimos en un cuerpo de carne y de hueso y de sangre, y nuestra carne es muy débil y está muy arraigada a lo terrenal. Nuestra carne por sí sola tiende a caer, es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos empuja siempre hacia abajo. Usted pone una manzana aquí arriba y ella va a caer, si la suelta va a caer inmediatamente. La ley de la gravedad. Un avión, para poderse mantener volando por las nubes y no caer al suelo, tiene que tener unos motores poderosos para que lo mantengan allá arriba en las nubes, ¿verdad? Y esos motores tienen que estar bien alimentados por gasolina. Si no hay gasolina, el avión cae al suelo porque la ley de la gravedad lo empuja hacia abajo. Es así. Y nosotros también, al estar en este cuerpo carnal, pues este cuerpo nos empuja hacia abajo. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere subir, pero el cuerpo empuja hacia abajo. Lo mismo es con nuestra naturaleza carnal. Caemos en los caprichos de la carne, porque la carne pesa mucho. Para poder vivir en el nivel del espíritu hay que estar consumiendo gasolina espiritual para poder vivir en las alturas espirituales, hermanos. No es fácil. Pero con la ayuda del Señor podemos conseguirlo. La oración, el estudio de la palabra, los ayunos, el estar velando, el estar cuidando nuestro corazón, nuestro sentimiento. Esa es la gasolina espiritual que nos mantiene viviendo la vida del Espíritu. Tenemos muchos enemigos. El diablo es otro agente. El diablo es un agente mundanalizador que también hace su trabajo para meter el mundo y el pecado en el cristianismo. Estudiamos el martes pasado, la semana pasada, la lección número 2 del libro de Evangelismo Personal, que se divide en 3 partes. Hablábamos de las 3 partes de la segunda lección del libro de Evangelismo Personal, y la primera de ellas decía conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo mediante el estudio de la palabra de Dios. La segunda parte hablaba de ser llenos del Espíritu Santo. Y la tercera parte de la lección hablaba de utilizar las armas poderosas, la vestimenta o la armadura del Espíritu. Si miramos, por ejemplo, cómo conocer a Cristo, vamos a ver unos cuantos pasajes de la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo conocía bien a Jesucristo. Dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, ¿verdad? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿qué dice? A Jesucristo y a este como crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo conocía bien a Jesucristo. Y estuve, dice el verso 3, entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es donde tiene que estar fundada nuestra fe, no en el conocimiento, la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, conocer bien a Cristo. Si miramos, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, vemos a Jesucristo que calma la tempestad. Dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, el Señor con los discípulos, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba.
Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, el Señor durmiendo en la barca sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos, nos vamos a ahogar aquí y tú ahí durmiendo tranquilamente. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y miren lo que dice el verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban asombrados. Dice: uy, Dios mío, lo que tenemos delante de nosotros no es un humano más, este es Dios mismo. Estaban asombrados. Los discípulos conocieron a Jesús, conviviendo con Él, andando con Él, predicando con Él por las calles durante 3 largos años. Lucas capítulo 9, veamos lo que dice Lucas capítulo 9 en el versículo 27 al 36, ahí tenemos la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de 3 apóstoles. Pero os digo en verdad que hay algunos, verso 27 del capítulo 9 de San Lucas, que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció, dice, 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, pero se quedaron impactados, se quedaron impresionados. Iban de asombro en asombro con los acontecimientos milagrosos que sucedían en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas experiencias tuvieron los apóstoles por vivir cerca de Jesús, y con esas experiencias aprenden muchísimo, hermanos. Y si nosotros nos metemos a leer la palabra de Dios, vamos a aprender mucho y vamos a comenzar a tener experiencias con el Señor. No conocerás bien a Jesús si no te metes a fondo en la lectura de la Biblia. Léela cada día, escudriña, investiga y pide a Dios poder y sabiduría para conocer bien a Jesucristo. Aleluya, y tener una relación fluida con Él. La segunda cosa que estábamos estudiando en esta lección del martes pasado acerca de evangelismo personal era ser llenos del Espíritu Santo. Esta experiencia está al alcance de nosotros, ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es, como dije, la gasolina con la cual somos impulsados a vivir en las alturas espirituales. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, de oración y de clamor, pues estaremos sujetos a esta tierra. Pero si oramos y buscamos la presencia de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, entraremos en un nivel maravilloso de poder. Miren lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder, le dice el Señor a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que para poder ser testigos primero tenían que ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque si no tienen esa gasolina, ese poder de parte de Dios,
pues ir a predicar así con las manos caídas y con el rostro amargado, eso no transforma el corazón de nadie. Pero si estamos llenos del poder y compartimos nuestras experiencias y todo lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces otro gallo nos va a cantar. Y vemos que esa promesa de Jesucristo se cumplió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, ahí lo promete el Señor. Pero si miramos el capítulo 2, verso 1 en adelante, que todos lo conocemos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, esperando lo que el Señor les había dicho: vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y bueno, allí se produjo una tremenda revolución. Aleluya, el poder del Espíritu Santo es imprescindible, hermanos. El poder del diablo es más grande que el poder del hombre. El poder del diablo es más grande que el poder del hombre. Si como hombres nosotros luchamos contra Satanás, seremos derrotados sin lugar a dudas. Para poder vencer a Satanás no son suficientes las fuerzas del ser humano. Para poder vencer a Satanás hay que estar revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque de otra manera seremos un blanco fácil para el enemigo. Nuestras fuerzas son menores que las del diablo, pero si Dios nos llena de poder, entonces somos superiores al diablo, no por nuestra fuerza, sino por las fuerzas que Dios nos da, por el poder de Dios en nosotros. Por eso es necesario que tenemos que buscar fervientemente cada día el poder del Espíritu Santo para poder ir de victoria en victoria, porque en la carne no podemos. Y la tercera cosa de la que hablaba la lección de la semana pasada, la tenemos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Ahí tenemos la armadura del soldado cristiano. Efesios 6, verso 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, porque el diablo anda como un león rugiendo alrededor a ver a quién se puede comer y a quién puede devorar. Entonces tenemos que estar armados de la oración, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Y luego ya describe la armadura en los versos siguientes. Pero primero dice que no tenemos, en el verso 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y sus secuaces, sus demonios, se mueven en los aires y tienen al mundo dislocado completamente, y quieren también dislocar y quieren también trastornar la iglesia. Por eso la palabra dice en el verso 13: por tanto, dado que esa es la situación, es una situación de guerra, no estamos aquí de vacaciones en esta tierra, sino estamos en un tiempo de guerra. Tenemos que doblar rodillas y clamar al Señor y tener en nuestra vida los principios de la fe cristiana. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no solamente una parte de la armadura, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, cuando hayan luchas, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí describe a partir del verso 14 los componentes de la armadura del soldado cristiano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, siempre con la verdad. No eso de la mentirita piadosa o la mentirita blanca, eso es del diablo también. Siempre la verdad, aunque la verdad sabemos que duele, la verdad es cruda, la verdad escuece, pero hay que decirla, la verdad, vestidos con la coraza de justicia, esa especie
de chaleco antibalas que tenemos que tener para que todas nuestras decisiones y todos nuestros hechos estén dentro de la justicia, que no hagamos ninguna injusticia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, la predisposición a salir, a coger nuestras piernas y ponerlas en marcha para ir a predicarle la palabra a un amigo, a un vecino, a un familiar. Sobre todo dice, verso 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El diablo lanza dardos encendidos. El diablo ataca, pero si tú tienes el escudo de la fe, con el escudo paras todos los dardos de fuego que el diablo está lanzando contra tu vida. El diablo lanza dardos encendidos. ¿Y sabe a dónde apunta el diablo? Aquí a la cabeza. Aquí nos quiere meter ideas, conceptos, cosas que no se ajustan a la verdad. Él quiere metértelas en la cabeza, a ti, a mí y a todo el mundo, porque Él no respeta a nadie. Él quiere meterte cosas imaginaciones, suposiciones y mentiras o medias verdades para así ir minando tu vida. Pero con el escudo de la fe tú tienes que parar todos los dardos de fuego del maligno y rechazar todo pensamiento que no venga de parte del Espíritu Santo. Si de verdad estás lleno del Espíritu Santo y tienes el discernimiento de espíritus, pues podrás identificar cuando un pensamiento, cuando una idea, cuando un concepto viene de Dios o viene del infierno. Y el verso 17 dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, es decir, ese casco, cuando ustedes ven los motoristas, los que compiten con la moto o con coches o con lo que sea, pues todo el mundo lleva un casco. Los albañiles y los trabajadores en la construcción siempre tienen un casco por si le cae una piedra en la cabeza, pues el casco les salva la vida. El yelmo de la salvación, ¿verdad? La salvación del alma, proteger nuestra mente, nuestro corazón. Y la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu con la cual le damos duro al diablo, como hizo Jesucristo cuando el diablo lo tentó 3 veces. Siempre el Señor decía, escrito está, y escrito está, y escrito está. Y el diablo tuvo que coger y huir porque no puede resistir el poder de la palabra de Dios. Escrito está. Y nosotros tenemos que coger la Biblia, dominarla bien y usarla para atacar al diablo y atacar todo lo malo. También el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y sigue diciendo más cosas la Biblia. Entonces, hermanos, estamos en una guerra sin cuartel, y sin tregua, porque el diablo no nos da tregua. Los soldados veteranos y los soldados fieles al Señor Jesús tenemos que pelear y mantener los principios cristianos y mantener el cristianismo puro, tal como lo dejó el Señor Jesucristo. No permitirle al diablo que lo mundanalice, porque en los últimos años yo creo que el cristianismo se ha mundanalizado muchísimo y a nosotros nos toca revertir esa situación, haciendo que el cristianismo sea puro, auténtico, tal como lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Así como cristianos, porque si nosotros como cristianos bajamos la guardia, el diablo nos mundanaliza. El amor por los principios mundanos, por el orgullo, el materialismo, la religiosidad, la vanidad y tantos principios mundanos que hay en esta tierra. Si nosotros como cristianos bajamos la guardia, el diablo nos mete un gol, otro y otro y otro, y salimos derrotados. Pero si estamos en pie de guerra y estamos con la espada desenvainada, estemos en guardia, estemos ahí en guerra espiritual, bien preparados, con la armadura puesta y con la espada desenvainada, porque si nosotros conocemos bien a Cristo, con el estudio de la palabra, con el estudio de la vida de Jesucristo en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento, y si nos llenamos del poder del Espíritu Santo y si tomamos toda la armadura de Dios,
podemos pelear la batalla de la fe, iremos de victoria en victoria y heredaremos el reino de los cielos y la vida eterna. Pero si nos dejamos arrastrar de la corriente de este mundo, porque este mundo es como un río caudaloso que arrastra y nos empuja y sin nosotros querer nos lleva, el río caudaloso del mundo nos lleva hacia el mar del pecado. Y ahí mueren muchas personas ahogadas espiritualmente porque, como digo, el mundo es un río caudaloso que arrastra a todos los que no están bien agarrados y bien fuertes en el Señor. Pues hermanos, esta ha sido la palabra que quería compartir con ustedes en esta tarde, la mundanalización del cristianismo, y ojalá que todos pongamos de nuestra parte para desmundanalizar, para sacar toda mundanalidad que pueda haber en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro corazón, siempre procurando agradar y glorificar a Dios en todo. Aleluya.